Buenas noches, señores estudiantes. Este video es para ayudarles a resolver el trabajo grupal que tienen que entregar el próximo día viernes. Señores, este es el ejercicio que hicimos en clase. Como ustedes se pueden dar cuenta, el ejercicio nos pide analizar la fuerza resultante que actúa sobre la carga Q3. ¿Qué quiero decirles con esto? Que en este ejercicio nos vamos a enfocar solamente a analizar qué es lo que ocurre con la carga Q3. Dicho esto, como paso inicial es enfocarnos en los datos de este problema. Ustedes pueden apreciar que los datos se encuentran en pantalla, pero quiero recordarles que para ocupar los datos en la fórmula, estos deben cumplir cierta característica especial, como lo es estar en la unidad correspondiente. La carga eléctrica tiene que estar expresada en unidades de coulombs y la distancia tiene que estar expresada en unidades de metros. Es decir, que tenemos que transformarlo. Y transformado quedaría de la siguiente manera. Una vez que hemos escrito correctamente con las unidades correctas los datos de este problema, procedemos a analizar qué es lo que pasa en la carga Q3. Viendo la figura podemos darnos cuenta que la carga Q3 relaciona con la carga Q2. Y entre estos dos, entre la carga Q3 con la carga Q1, perdón, entre la carga Q3 con la carga Q1, sucede un fenómeno de atracción, la cual se dibuja de la siguiente manera. A esto le vamos a llamar F1. Al analizar la carga Q3 con la carga Q2, encontramos que es un fenómeno de repulsión, ya que son de cargas iguales, y se dibujaría de la siguiente manera. A esta flecha la vamos a llamar fuerza 2. Una vez que hemos identificado la dirección de las fuerzas, procedemos como primer paso a utilizar la ley de Coulombs. Es decir, que mediante la ley de Coulomb vamos a determinar la fuerza F1 y la fuerza F2. Recordarles que la fuerza F1 se le encuentra relacionando la carga Q3 con la carga Q1 y la fuerza F2 se le encuentra relacionando la carga Q3 con la carga Q2. ¿Y cuál será la ley de Coulomb? La ley de Coulomb es la siguiente. Es F igual a K, constante de proporcionalidad, que multiplica a Q3 por Q1 sobre distancia al cuadrado. Para resolver, reemplazamos valores. F1 va a ser igual, ¿cuánto es el valor de K? 9 por 10 a la 9. Como están en unidades correctas, no es necesario dentro de la fórmula colocar unidades. 9 por 10 a la 9 por ¿cuánto vale Q3? Bueno, Q3 vale menos 12 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto vale Q1? Q1 vale 6 por 10 a la menos 6. Sobre la distancia es 0.06 al cuadrado. Y resolviendo esta operación que tenemos acá, tenemos que la fuerza F1 es de menos 180 N. El mismo procedimiento lo hacemos con la fuerza F2. F2 va a ser igual a K, que multiplica a Q3 por Q2 sobre D cuadrado. Al cambiar los valores tenemos que la fuerza F2 va a ser igual a 9 por 10 a la 9, que es el valor de la constante de proporcionalidad, por la carga Q3, que mide menos 12 por 10 a la menos 6, por la carga Q2, que mide
4 por 10 a la menos 6. Sobre 0.06 al cuadrado. Igualmente, una vez que resolvamos esta operación, nos dará una fuerza F2 de 120 newton positivo. Recordemos que aquí también es menos, y menos con menos es más. Listo, hemos sacado las dos fuerzas. Es decir que tenemos la siguiente manera. Tenemos un círculo, tenemos una flecha horizontal F1 que equivale a menos 180 newton, y tenemos una fuerza inclinada de 120 newton. Al ser un triángulo equilátero, todos los ángulos internos de cada lado del triángulo es de 60 grados. Es decir, que al momento de descomponer esta fuerza en F2x y F2y, el ángulo que vamos a ocupar es de 60 grados. Diciéndoles con anterioridad que vamos a descomponer, pues ya me adelanté. El segundo paso es descomposición. Descomposición de las fuerzas que tienen ángulo. Y para esto determinamos F2x es igual a F2 por el coseno de 60, F2 siendo 120, entonces nos queda que F2x va a ser igual a 60 newton. Para determinar F2y va a ser igual a F2 por el seno de 60. Y al intercambiar valores, F2y, al resolver esto, F2y nos da menos 103.92 newton. Listo. Segundo paso, listo. Tercer paso, tenemos, como ustedes se pueden dar cuenta, ya tenemos un nuevo dibujo. Tenemos una fuerza horizontal de menos 180 newton. Tenemos una fuerza hacia abajo, componente F2y, de menos 103.92 newton. Y tenemos una fuerza horizontal de 60 newton. Cuando ustedes observen que dentro de un mismo eje, en este caso eje de las X, se encuentran más de una fuerza, hay que sacarle una resultante de esa fuerza en X. Es decir, que vamos a realizar una sumatoria sobre el eje de las X. Sumatoria de Fx, sabemos ya, o mejor dicho, fuerza resultante en X va a ser igual a 60 newton menos 180 newton. Y esto nos da una fuerza resultante en X de menos 120 newton. Aquí está el tercer paso completo. Último paso, paso número 4. Podemos darnos cuenta de que ahora tenemos otro dibujo. Tenemos una fuerza horizontal que ya no es 180, sino que es el valor de la fuerza resultante en X, que es menos 120 newton. Y tenemos hacia abajo una fuerza de menos 103.92 newton. Cuando nos piden calcular la fuerza resultante, se refiere a esto, señores. Esta es la fuerza resultante en este ejercicio. Y esta fuerza resultante se la calcula aplicando la fórmula raíz cuadrada de fx cuadrado más fy cuadrado, donde fx es menos 120 newton y fy es 103.92 newton, menos 103.92 newton. Al ingresar esos datos en la fórmula y al resolver, nos queda como respuesta final de este ejercicio que el valor de la fuerza resultante es de 158.74 newton. Esto es la respuesta
de nuestro ejercicio. Fuerza resultante que actúa sobre Q3. Señores, espero que este video les sirva de mucha ayuda al momento de que se dediquen a realizar la actividad grupal. Buenas noches, nos vemos.